Y antes de iniciar, pues vamos a dar un pequeño repaso. Como vimos la clase pasada, bueno, más bien en las clases anteriores, para que una sustancia ejerza un determinado efecto en el organismo, esto se va a dar en función de que esta sustancia química se va a unir a otra molécula generalmente conocida como receptor, a partir del cual vamos a tener una respuesta. Si bien es cierto, hay algunos fármacos que no ejercen su acción directamente uniéndose a receptores, la mayoría de ellos es el mecanismo a través del cual hay un efecto. Y para recordar, bueno, tenemos que los fármacos o las sustancias pueden tener propiedades como agonistas o como antagonistas. Y un agonista lo que va a hacer es que va a activar al receptor para que éste emita entonces una señal, que esta señal pues es un resultado directo de la unión entre el fármaco o la sustancia y dicho receptor. Por otro lado, tenemos los antagonistas, y los antagonistas tienen el efecto contrario. Lo que hace el antagonista es que se une a un receptor y va a bloquear la acción de este receptor, de tal manera que se bloquea un efecto o se bloquea la generación de una señal. Vamos a ver a alguien más que quiere entrar. Listo. Bueno, en esta imagen podemos ver un poco más claro estos conceptos de agonista y antagonista, donde el agonista se va a unir a su receptor. Para ello hablamos de que existe una afinidad entre el agonista y el receptor. Y entonces, cuando se une el agonista, vamos a activar a nuestro receptor y entonces vamos a tener una respuesta. En el caso contrario, cuando hablamos de un antagonista, también debe existir una afinidad entre la sustancia química y su receptor, pero cuando se une no generamos ninguna respuesta. Es decir, el antagonista bloquea al receptor. Ahora, generalmente cuando un agonista se une a su receptor, lo que sucede con el receptor es que tiene un cambio estructural o un cambio conformacional. Pasa de un estado que se conoce como un receptor inactivo a un receptor activo. Y con ese cambio, con esa activación, como vamos a ver en un momento, pueden ocurrir varias cosas, como es el permitir el paso de iones, o también se pueden dar como ciertas cascadas de señalización. Ahora, un aspecto importante es que tiene que haber una transducción de señal. Dicho de otra forma, cuando el receptor se activa en función de que se unió el agonista, esta activación del receptor debe de ser como interpretada de una manera adecuada para que se dé una determinada respuesta en el organismo, o en este caso una determinada respuesta en la célula. Ahora, cuando tenemos un antagonista, lo que hace el antagonista es que se une al receptor, pero lo bloquea, como ya habíamos comentado. Entonces no se da un cambio conformacional a un estado activo,
sino que el receptor se queda en un estado inactivo, por lo tanto, no existe una transducción de señal y por lo tanto no existe una respuesta. Ahora, tenemos un concepto que vimos, me parece muy brevemente, la clase, no, me parece que la pasada no, sino la antepasada, que es la de agonista inverso. Vamos a recapitular. Primero tenemos el agonista, donde el agonista, cuando se une al receptor, lo activa y puede haber una potencia en esa respuesta en función también de la concentración o de la cantidad de agonista que esté presente. Ahora, los receptores van a estar oscilando entre un estado inactivo y un estado activo. Se van a activar cuando hay la presencia del agonista. Por otra parte, el antagonista se une a los receptores, ya sea en estado inactivo o activo, pero la característica es que el antagonista nos produce una ausencia de respuesta. Y finalmente, en el agonista inverso, este es un concepto un poco complicado por lo siguiente. Mientras que el antagonista bloquea al receptor y ya no se da una respuesta, cuando se une un agonista inverso, tenemos entonces como una respuesta contraria a la del agonista. No es solamente la ausencia de respuesta, sino una respuesta que es contraria. Por poner un ejemplo, si el agonista generaba entrada de potasio, el agonista inverso, en vez de generar entrada de potasio, es como si produjera salida de potasio. Entonces, ante la presencia de un agonista inverso, es como si una alta densidad de receptores pasaran de un estado activo a un estado inactivo. Otros conceptos que tenemos son también, dentro de los agonistas, podemos tener agonistas totales y agonistas parciales. En el agonista parcial, a medida que aumentamos la dosis, vamos aumentando la respuesta hasta tener una respuesta ya máxima. Y en el caso del agonista parcial, como lo podemos ver aquí en la gráfica, va a llegar un momento en el que independientemente de la dosis que administremos del agonista, ya tenemos un efecto de techo. Es decir, ya no podemos tener una respuesta mayor, aunque le estemos dando una mayor concentración. Para que quede más claro, en la gráfica se pone el ejemplo con 3 medicamentos que actúan, en este caso sobre el sistema opioide, como son la metadona, la buprenorfina y la naloxona. La metadona es un agonista total de los receptores opioides. Por lo tanto, la respuesta va en función de la concentración de metadona. A mayor concentración de metadona, tenemos mayor respuesta opioide. En cambio, si administramos buprenorfina, que es un agonista parcial, vamos a alcanzar primero una respuesta que sí es dependiente de dosis, pero en este punto que les estoy indicando, aunque aumentemos la concentración de buprenorfina, la respuesta ya no se va a elevar. En el caso contrario, la naloxona es un antagonista, es decir, es una sustancia química que bloquea el sitio donde ejercen su acción buprenorfina o metadona, es un antagonista opioide. Entonces, cuando damos naloxona, pues obviamente no tenemos un efecto opioide, porque al ser un antagonista bloquea los receptores y no tenemos entonces esa respuesta o esa actividad opioide. En la imagen inferior
Nos pone el ejemplo también de lo que sería un agonista total, un antagonista, donde, como les comentaba, pues hay una falta de respuesta, y creo que aquí queda más claro con esta gráfica el concepto de un agonista inverso, donde lo que obtenemos no es solamente la ausencia de respuesta, sino una respuesta contraria a la que generaría el agonista. Ahora, hay algunos conceptos también que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo vamos a medir el efecto de una sustancia? El efecto farmacológico, y esto pues obviamente también se puede traspolar a los aspectos de toxicología. Hay una gráfica que se conoce como curva dosis-respuesta. En la curva de dosis-respuesta, lo que hacemos es contrastar las concentraciones de una sustancia versus el efecto que producen. Y aquí tenemos dos conceptos, que son el efecto máximo y un efecto máximo al 50% o efecto máximo entre dos. Y vemos dos puntos. En la concentración, donde alcanzamos el efecto máximo, pues ese sería nuestro indicador de la eficacia del fármaco, la sustancia. Pero por otro lado, la concentración a la cual tenemos la mitad del efecto máximo se conoce como un indicador de potencia. En este ejemplo, son 3 fármacos distintos. Los 3 alcanzan el mismo efecto máximo, pero se dice que el fármaco A es más potente porque con una menor concentración a una menor dosis alcanzamos el 50% del efecto máximo. Y el que sería menos potente en este ejemplo sería el fármaco C. ¿Por qué? Porque requerimos una dosis 100 veces mayor del fármaco C con respecto al fármaco A para alcanzar el 50% del efecto máximo de ese medicamento. Por otro lado, tenemos la eficacia, que es la máxima respuesta producida por un fármaco. En este caso, el fármaco con mayor eficacia sería el fármaco A y el que sería menos eficaz sería el fármaco C. Porque la respuesta máxima alcanzada con el fármaco A es del 100% en comparación del fármaco C, que independientemente de que sigamos dando una concentración de ese fármaco, alcanzamos solamente un 25% de respuesta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Este es como un recordatorio de lo que revisamos las últimas, sobre todo la penúltima clase. No, Doc, todo bien. Bueno, entonces para empezar a ver los transportadores de membrana tenemos que dar unos cuantos pasos atrás y recordar el concepto de la membrana plasmática. Eso que ustedes están observando en pantalla es una microfotografía o una fotografía con microscopio electrónico de lo que viene siendo la membrana celular o la membrana plasmática. Sabemos entonces que la membrana celular es una envoltura que va a rodear a toda la célula e inclusive a los organelos y le va a conferir cierta individualidad para separarla del entorno, de tal forma que tenemos que el conjunto de células pues dan lugar a los tejidos, pero entre todas ellas cada una es una entidad independiente. Se considera que la aparición de la membrana celular es muy importante, un paso crucial para determinar la vida tal cual la conocemos hoy día. Y en general, todas las membranas celulares de las células eucariotas, pues sabemos que son una bicapa lipídica, que también incluye proteínas, glúcidos e incluso algunas moléculas de colesterol.
Igual, esta es una representación de la membrana celular donde vemos la bicapa lipídica con sus extremos hidrofílicos, con sus extremos hidrófobos. Acá tendríamos el exterior de la célula, acá el interior de la célula donde dice citosol. Y bueno, entre fosfolípido y fosfolípido puede ser que encontremos por ahí algunas moléculas, como les comentaba, de colesterol. Los principales lípidos de membrana van a ser los fosfoglicéridos, esfingolípidos y colesterol. Y al tener ese extremo hidrofóbico y el extremo hidrofílico, pues es lo que le permite a la célula a la vez convivir en ambientes acuosos, pero también como mantenerse aislada del exterior. En la membrana celular también vamos a encontrar proteínas. Y estas proteínas pues van a llevar a cabo muchísimas funciones. Una de ellas, son precisamente lo que vamos a revisar ahorita, son considerados como transportadores. Estos van a permitir el paso de moléculas específicas, ya sea hacia el interior o al exterior de la célula. Algunas de ellas van a actuar como receptores de señales químicas. Otras proteínas son enzimas que van a catalizar ciertas reacciones químicas en la membrana. O también sucede que algunas proteínas de membrana funcionan como puentes estructurales o como conectores para darle mayor firmeza a lo que viene siendo tanto la membrana celular y obviamente a la célula. Hay diferentes maneras en que las proteínas se van a asociar o van a convivir con la bicapa lipídica. Algunas de ellas lo que van a hacer es que se les conoce como pasos transmembranales, es decir, su estructura química, la arquitectura de la proteína, lo que va a hacer es atravesar como si fuera un sacacorcho, pero a través de varios pasos. Cada una de estas áreas cada una de estas secciones, mejor dicho, de la proteína, se conoce como un paso transmembranal. De esta manera se ancla a lo que viene siendo la membrana celular. Aquí vemos otros ejemplos de anclaje. Aquí pues tienen solamente un paso transmembranal, a diferencia de esta proteína que tendría 3 pasos transmembranales. Hay otras proteínas que se conocen como periféricas y que están más bien ubicadas en la superficie de la membrana, ya sea de forma interna o externa, como serían estas. Y se une a la membrana mediante un enlace covalente a un lípido o a una serie de lípidos ahí de la membrana celular. Ahora, hace muchísimo tiempo se consideraba que la membrana celular era como algo fijo, algo sólido. Hoy por hoy se tiene el concepto más bien de la membrana celular como un mosaico fluido, es decir, la membrana celular es dinámica, va cambiando conforme transcurre el tiempo y va cambiando de acuerdo a lo que está sucediendo en el contexto de la célula. En el modelo de mosaico fluido se considera que las proteínas transmembrana y los lípidos primero se disponen en forma de mosaicos, que son estructuras fluidas y generalmente son estructuras asimétricas, es decir, no son iguales por ambos lados, ni son iguales en todos los segmentos de la célula. Ahora, los transportadores entonces y los receptores, pues quedamos que van a ser proteínas que se van a encontrar principalmente en la membrana celular. Hay algunos receptores que pueden ser también intracelulares. Y tenemos que entonces también los transportadores van a ser proteínas que van a estar en todos los organismos. Y estos transportadores van a permitir el regular la entrada o salida, bueno, la entrada de nutrientes y la salida de ciertas sustancias de la célula, como son toxinas o ciertos desechos de la célula. Esto vamos a ver. Esto ya lo vimos. Bueno. Ahora, tanto los receptores como los transportadores van a tener un papel muy importante tanto en farmacología como en toxicología. Y los receptores más importantes van a estar sobre todo ubicados, desde el punto de vista de farmacocinética, van a estar ubicados en el tracto gastrointestinal o en el epitelio intestinal, pero también a nivel de riñón y a nivel del hígado. ¿Por qué razón? Primero, porque hay que recordar que, digamos, la vía de administración más común de los medicamentos, pues es la vía oral. De ahí que los transportadores a nivel de tracto digestivo sean tan importantes.
Por otro lado, hay que recordar el efecto de primer paso, que eso sucede casi con todos los medicamentos que se administran por vía oral y que ocurre en el hígado. Y finalmente hay que recordar que las dos principales vías de eliminación de los fármacos pues es a través de la orina y a través de las heces. De ahí también la importancia de los transportadores que existan a nivel renal. Entonces, estos transportadores en estos sistemas, lo que viene siendo el sistema digestivo en el hígado y en el riñón, pues van a regular y van a intervenir en la absorción, efecto de primer paso y eliminación tanto de sustancias endógenas como de ciertos productos genobióticos o metabolitos de los fármacos. Los transportadores van a actuar en conjunto con diferentes sistemas de enzimas, ya sea para permitir el ingreso del medicamento al cuerpo para su absorción o también para su transformación y posterior eliminación. En algunos casos, los transportadores también son importantes, formando parte de barreras naturales como puede ser la barrera placentaria o la barrera hematoencefálica. Estos son algunos, bueno, es un esquema que representa algunos transportadores a nivel del hígado y vemos cómo a través de esos transportadores pues puede ingresar el fármaco al interior del hepatocito, donde sufre el efecto de primer paso, reacciones de fase 1, como ustedes recordarán, reacciones de fase 2, pero es también a partir de estos transportadores que este fármaco ya transformado en sus metabolitos puede pasar nuevamente del hepatocito a la sangre o, por ejemplo, puede pasar del hepatocito a lo que viene siendo ya el canalículo biliar, es decir, para su eliminación. Entonces, si por alguna razón algunos de estos transportadores fallaran, podría ser que este fármaco no ingresara al hepatocito y por lo tanto no pasara por reacciones de fase 1 o fase 2, o bien que no pudiera ser eliminado a través de la bilis, o que los metabolitos no pudieran regresar a lo que es el sistema circulatorio y por lo tanto a lo mejor ya no podría ejercer su acción farmacológica. En esta otra imagen lo que les muestro es una representación gráfica de lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una estructura muy delicada que se encarga literalmente de separar lo que viene siendo el sistema nervioso central del resto del organismo. Y esta barrera, como su nombre lo indica, hematoencefálica, es una barrera que está conformada por ciertos tipos de células altamente especializadas que lo que hacen es evitar que pase desde la circulación hacia el interior del sistema nervioso central ciertas sustancias. Por lo general, las moléculas grandes que van en el sistema circulatorio no pueden atravesar esa barrera hematoencefálica. Por eso es que no todos los medicamentos ni todos los tóxicos van a tener necesariamente un efecto sobre el sistema nervioso central. Otro tipo de barrera es, como por ejemplo, como lo comentábamos hace un instante, la placentaria. Bien, vamos a continuar. Ahora, estos transportadores que platicábamos pueden ser un objetivo muy importante de muchos medicamentos utilizados en la práctica clínica, ya sea en seres humanos o en clínicas, digamos, veterinarias o inclusive en clínicas más de tipo, como de fitotecnistas, es decir, en el caso de prevención de plagas en plantas, por ejemplo. Ejemplos de ello también son, por ejemplo, los transportadores de neurotransmisores, que pueden ser objetivo o dianas de medicamentos que se pueden utilizar en el caso de neurología, neuropsiquiatría y psiquiatría. De hecho, estos receptores generalmente pues, es donde vienen a ejercer acción los medicamentos. Ahora, este es un ejemplo de lo que comentábamos hace un instante. ¿Alguien me podría describir qué es lo que se ve en la figura? Es la comunicación nerviosa, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se llama?
¿Cómo se llama? Vernier. ¿Sinapsis? ¿Cómo? ¿Sinapsis? La sinapsis, efectivamente. Y es una forma de comunicación celular altamente especializada del sistema nervioso, donde se caracteriza por que existe un espacio entre las neuronas, que son las células, es una de las células especializadas del sistema nervioso. Y entonces en este ejemplo estamos viendo tres modelos distintos de sinapsis, donde en verde tendríamos serotonina, entonces esta sería una neurona serotoninérgica. En azul cielo tendríamos noradrenalina, es decir, esta sería una neurona noradrenérgica. Y en color anaranjado tendríamos a la acetilcolina, de tal forma que esta sería una neurona colinérgica. Y en la parte de abajo, pues vemos otra neurona en la cual vamos a encontrar receptores, bueno, una representación gráfica de receptores a serotonina, receptores a noradrenalina y receptores, en este caso, a acetilcolina. Y por ahí un receptorcillo que anda perdido de histamina. Vamos a observar más de cerca, perdón, o enfocar nuestra atención en la neurona serotoninérgica. Para ello, ¿alguien recuerda o sabe la serotonina y la noradrenalina qué otro nombre reciben? Monoaminas. Monoaminas, efectivamente, junto con la dopamina. Esto es porque comparten una naturaleza química común. Entonces, regresando a la serotonina. Vemos que esta serotonina está guardada en vesículas y derivada de ciertos cambios que van a suceder en esta neurona que se conoce como presináptica, estas vesículas se van a acercar y se van a fundir con la membrana celular y se va a liberar su contenido, en este caso serotonina. Esta serotonina tiene que viajar a través del espacio intersináptico para unirse a uno de los tantos receptores distintos de serotonina. Y una vez que se una, que esa ya es otra parte de la historia, se va a echar a andar una serie de mecanismos y respuestas en esta neurona que se conoce como postsináptica. Ahora bien, aquí vemos una estructura muy interesante que se conoce como un transportador que en realidad se encarga de la recaptura de serotonina. ¿Por qué es importante? Hay que recordar que los neurotransmisores son sustancias que desde el punto de vista, digamos, de una economía biológica es muy caro producirlas. De esta manera, el organismo siempre trata de guardar, de reciclar este tipo de neurotransmisores. En condiciones normales, este transportador de serotonina está abierto de tal manera que cuando la serotonina sale, se une a su receptor, ejerce su acción, se libera, es nuevamente captada por este transportador. Pero aquí vemos en color azul un fármaco. ¿Qué está haciendo ese fármaco? ¿Inhibe la recaptura? Pero, ¿qué sería? ¿Un agonista o un antagonista? Un antagonista. Un antagonista, porque lo que hace es que bloquea, ¿verdad? Y al bloquear, inhibe la recaptura. Y esto tiene dos efectos. Hay más serotonina disponible por una mayor cantidad de tiempo para que siga ejerciendo su efecto en el receptor. Pero por otro lado, al evitar la recaptura, esta neurona presináptica serotoninérgica
va, entre comillas, a creer que no hay suficiente serotonina o que ya no hay serotonina y por lo tanto va a echar a andar mecanismos para producir una mayor cantidad de serotonina. Este es el principio o el mecanismo de acción, por ejemplo, de los antidepresivos tricíclicos y otros antidepresivos. Entonces, lo que hacemos es bloquear la recaptura de, y por lo tanto tenemos mayor cantidad del neurotransmisor libre y, por otro lado, la neurona comienza a producir más de ese neurotransmisor. Lo mismo sucede en el caso de la noradrenalina. Vemos aquí que este mismo fármaco está bloqueando la recaptura. Ahora, si ustedes observan, básicamente con el mismo fármaco estamos bloqueando 4 sistemas distintos de neurotransmisión: el serotoninérgico, el noradrenérgico, histaminérgico y colinérgico. Esto quiere decir que ese medicamento o este grupo de medicamentos potencialmente puede tener efectos derivados de una mayor acción de la serotonina, una mayor acción de la noradrenalina, pero también va a tener efectos derivados de bloquear la acción de la histamina y bloquear la acción de la acetilcolina. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? No, doctor. No, doc. No. Ok. Vamos a ver. Sí. Bueno, es como lo mismo, esto vamos a pasar. Igual. Vamos avanzándole, porque esto nomás es de los transportadores. Bueno. Ahora. Estos transportadores de membrana pueden estar también asociados a reacciones adversas de los fármacos. Y estos efectos adversos se pueden deber a que tengamos un exceso en la actividad del transportador o una inhibición exagerada de dichos transportadores. Vamos a ver algunos ejemplos. Si por alguna razón de una condición normal de absorción, captación o excreción, se alteran los transportadores y disminuye, por ejemplo, la capacidad de excreción, al disminuir la capacidad de excreción del fármaco, vamos a tener, por lo tanto, que la eliminación va a estar reducida y, por lo tanto, al disminuir la eliminación, pues la concentración del fármaco se nos va para arriba y al aumentar esa concentración de fármaco porque ya no lo estamos eliminando, pues entonces va a aumentar, por lo tanto, la concentración en el órgano blanco, o sea, en el órgano diana al que está dirigido ese fármaco, u otros órganos, y por lo tanto, esto puede provocar efectos adversos o efectos tóxicos por una sobreexposición al fármaco o al metabolito. Esto si hubiera algún problema en los transportadores que se encargan de la eliminación. Entonces podemos tener también otros escenarios. Aparte de que disminuya la eliminación, por alguna razón podríamos tener un panorama en el cual se incremente la captación. Es decir, el transportador encargado de la absorción de un determinado fármaco sufre una falla y tenemos también una reducción, potencialmente una reducción en la eliminación, lo cual también nos lleva a un aumento en la exposición, aumenta la concentración del fármaco en la sangre, aumenta la concentración del fármaco en el órgano o tejido, que es el tejido blanco, el tejido diana,
y por lo tanto, pues nuevamente aumentamos los efectos potencialmente nocivos. Ahora, existen algunos fármacos que pueden tener como efectos secundarios el bloqueo de los transportadores, y al bloquear estos transportadores pueden alterar la absorción o pueden alterar la eliminación del fármaco, dándonos también lugar a la acumulación, es decir, a un aumento en la concentración de estos fármacos, o bien la acumulación, en este caso, como lo representa en la imagen, de compuestos endógenos que pueden ser nocivos. Por ejemplo, urea. Si por alguna razón las concentraciones de urea se empiezan a acumular en el cuerpo, es decir, si la urea no se elimina de manera adecuada por determinadas circunstancias, incluyendo que algún fármaco esté afectando la eliminación de la urea, esa urea se empieza a acumular en el organismo y comienza a dar efectos tóxicos, como podría ser una encefalopatía hepática, es decir, un estado en el cual la persona tiene alteraciones en el estado de conciencia derivado de que pues literalmente se está intoxicando en su propia urea. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. Creo que no, No, doctor. doctor. No, doctor. Ahora vamos a ver un aspecto importante, que son estos mecanismos para que haya un transporte a través de la membrana. Porque si bien es cierto, ya vimos ahorita lo de los transportadores, pero tenemos que ver qué mecanismos son los que facilitan que haya este transporte de un lado a otro de la membrana. Y tenemos los siguientes mecanismos. Uno que se conoce como difusión pasiva. La difusión pasiva es muy sencillo. Es básicamente que pase un soluto a través de la membrana. Y simplemente se da por una diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana. Para eso, obviamente, el soluto debe de tener propiedades que le permitan atravesar la membrana sin mayor esfuerzo. Luego tenemos lo que es la difusión facilitada. En la difusión facilitada, ahí sí requerimos del transportador de membrana, porque el transportador básicamente va a ser como ese canal o ese conducto a través del cual van a pasar ciertas sustancias, como son los iones o algunos otros compuestos orgánicos. Lo importante es que en la difusión facilitada no se requiere de energía. Es un proceso que no gasta energía de la célula. Luego tenemos el transporte activo, que puede ser transporte activo primario y transporte activo secundario. En el transporte activo, lo importante es que se gasta energía. Este es un tipo de transporte donde sí vamos a tener que utilizar energía, tiene que haber un gasto de energía. Y esto es porque entonces podemos transportar solutos en contra de una determinada concentración o en contra de un gradiente electroquímico. Es decir, tenemos que utilizar como si fuera una bomba para forzar la entrada o la salida de ese soluto. Y luego tenemos el transporte activo secundario. Ahorita lo vamos a ver, es cuando utilizamos la energía de un sistema para utilizarlo en un sistema secundario que permite la entrada de otro soluto. Ahorita va a quedar más claro con las imágenes. En el transporte activo general o el transporte activo primario, como comentamos, requiere gasto de energía y principalmente esto se da a través del uso o la hidrólisis del ATP. El ATP o adenosintrifosfato se considera como la moneda energética del organismo. Va a quedar más claro con las imágenes. En el caso de la difusión pasiva, es simplemente el paso del soluto a través de la membrana, de donde hay más concentración a donde hay menor concentración. Y no se requiere gasto de energía. Claro, para ello, la sustancia, el soluto, tiene que tener propiedades que le permitan difundir sin problema a través de la membrana. En el caso de la difusión facilitada, vamos a utilizar un conducto, en este caso los transportadores.
Y el principio es el mismo, pasamos de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, a través del túnel, que es este transportador, y no requerimos el gasto energético. Y luego tenemos el transporte activo, de este lado, transporte activo. Vamos a ver el de abajo, el primario, donde en el transporte activo primario lo que hacemos es utilizar ATP. De hecho, quemamos ATP, lo convertimos de adenosín trifosfato en adenosín difosfato. O sea, si ustedes se fijan, pasamos de 3 fósforos a 2 fósforos. Ese fósforo que le quitamos es lo que permitió que se cargara de energía este transportador, que va a funcionar como una bomba, porque aquí el paso del soluto va a ser de donde hay menos concentración a donde hay más. Por eso requerimos del uso de esta bomba, quemar energía, porque estamos como expulsando en contra del gradiente, de un gradiente electroquímico o un gradiente de presión. Y luego tenemos el transporte activo secundario. Tenemos un transporte que se conoce como paralelo y un sistema que se conoce como antiparalelo o antiporte. Es muy sencillo. En el transporte paralelo se aprovecha la salida de una sustancia para echar a andar esta bomba, este transportador, y permitir el intercambio de un segundo soluto de donde hay menos a donde hay más concentración. Se le llama paralelo porque en este caso ambas sustancias van del interior, en este ejemplo, al exterior de la célula. O bien del interior al exterior, dependiendo cómo se vea. Pero las dos se dirigen en la misma dirección. Y en el transporte antiparalelo o antiporte sigue el mismo principio. Hay un soluto que es el que se mueve y con ese movimiento echa a andar la maquinaria del transportador que permite el movimiento de un segundo soluto, pero es antiporte o antiparalelo porque mientras que uno ingresa al interior de la célula, el otro sale de la célula. Por eso se conoce como transporte antiporte o antiparalelo. Quedamos entonces que el transporte pasivo es a favor de un gradiente, no requiere de energía, es difusión simple o difusión facilitada. Y ejemplos son moléculas no polares como el oxígeno o moléculas polares sin carga como el CO2, el agua. Esos difunden. Óxido, nitrógeno, benceno, urea, glicerol, etc. La difusión simple hay que recordar que no requiere de proteínas, porque el soluto puede atravesar muy fácil él solito la membrana celular. Y se refiere que para que haya una difusión simple se requieren 3 pasos. En el medio acuoso, el soluto pues va a estar en interacción ahí con algunas otras moléculas, pueden ser moléculas de agua en este ejemplo, y entonces para que haya la difusión facilitada o difusión simple, pues esta molécula tiene que quitarse o despegarse lo que trae ahí pegado alrededor y pues simplemente atravesar la membrana lipídica para llegar al interior de la célula o al exterior. Y como lo comentábamos, pues esto generalmente sucede con oxígeno, por ejemplo, nitrógeno, CO2, óxido nítrico y otros gases. En la difusión facilitada, pues tenemos los dichosos transportadores. Generalmente son proteínas de canal y proteínas transportadoras específicas y lo que van a hacer es permitir el paso de iones y algunas otras moléculas como glucosa o aminoácidos. Ahora, dentro de los canales iónicos podemos tener diferentes tipos, regulados por voltaje, regulados por ligando extracelular o regulados por ligando intracelular.
Hay que recordar que existe un medio interno, que es lo que está en el citosol, es decir, en el, vaya la redundancia, interior de la célula, y tenemos un medio externo, que es lo que está fuera de la célula. Y los ambientes en concentración de iones van a ser muy distintos al exterior que al interior de la célula. Entonces, esto nos genera una diferencia de cargas al interior y al exterior de la célula. Esto es importante porque vamos a ver que muchas de las funciones de la célula van a depender de cambios en este voltaje de la membrana. Ejemplo de ello es con los canales iónicos, que son dependientes de voltaje. En ciertas condiciones, o ya como que en condiciones normales, muchos de los canales están cerrados. Al estar cerrados, no permiten el ingreso o la salida, dependiendo de la función del canal, de sustancias, ya sea al interior de la célula o salida de sustancias desde el interior de la célula. Vamos a seguir este canal regulado por voltaje. En estas condiciones, donde hay mayor carga positiva al exterior de la célula que al interior, el canal está cerrado. En la siguiente imagen vemos que hay una diferencia en el voltaje, es decir, se modificaron las cargas tanto al interior como al exterior de la célula. Y este cambio en el voltaje entonces provoca un cambio en la arquitectura del canal y lo abre de tal manera que ahora es permeable. Por eso vemos una flechita aquí para esta molécula verde. Es decir, al estar abierto este canal va a permitir la entrada, el ingreso de determinada sustancia o determinado ion. En el caso de los canales que son regulados por ligando, se refiere que hasta que no llega un agonista determinado, y este agonista entonces se une, como vemos en la siguiente imagen, aquí ya se unió el agonista a este canal, y esto genera un cambio en la arquitectura nuevamente del canal. Por presencia del agonista, se abre y permite el ingreso o la salida de una determinada sustancia o un determinado ion. Lo mismo sucede en el caso de aquellos canales que son dependientes del ligando intracelular. Pero es lo mismo, hasta que no llegue el agonista y modifica la arquitectura del canal, pues no vamos a tener entrada o salida de iones o de las sustancias que se muevan a través de ese canal. Aparte, hay que recordar que los canales son específicos. Hay canales de sodio con canales de potasio, canales de cloro, canales de magnesio, etc. Ahora, hay otro tipo de difusión facilitada que aquí el mecanismo es un poco diferente porque aquí son proteínas transportadoras, donde vemos cómo llega el soluto, se une a la proteína, esto genera un cambio conformacional o un cambio en la arquitectura de la proteína y es como si fuera como una compuerta. Llega, se une, entonces se cierra en la parte superior, se abre el conducto en la parte inferior y entonces ya puede ingresar el soluto al interior de la célula. La clave, hay que recordar, en la difusión facilitada intervienen proteínas, principalmente canales. Pero, importante, no utilizamos energía. Y aquí vemos un ejemplo, donde ahora nuestro soluto requiere de esta proteína transportadora, o este poro, este canal, que va a tener un cambio en su arquitectura y va a permitir el ingreso de esta sustancia al interior de la célula. Ejemplos, como en la glucosa, donde la glucosa tiene entonces un transportador específico, y vemos cómo al unirse la glucosa, pues se va generando un cambio en la conformación, en la arquitectura del canal, para permitir la liberación de la glucosa al interior de la célula, y después, nuevamente, existe una reconfiguración del transportador para quedar otra vez en su posición inicial.
En la difusión facilitada, entonces tenemos los canales que son simples, acuérdense, no se usa energía. Luego también podemos tener, igual que en la difusión facilitada ya tenemos el uso de energía, no, el transporte activo, perdón, es donde ya tenemos el uso de energía. En la difusión facilitada tenemos simplemente la proteína, no usamos energía, puede haber simples, y como en el mismo caso del transporte activo primario, también podemos tener sistemas paralelos o antiparalelos, donde sin uso de energía podemos meter dos solutos, o podemos meter un soluto y sacar otro. Estos son ejemplos de transportadores de difusión, bueno, en la difusión facilitada. Por ejemplo, las acuaporinas, que sería una proteína que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos transmembranales. Pero esto que vemos aquí es solamente un segmento de la acuaporina. Si nosotros lo vemos desde arriba, esta sería la configuración. O sea, en realidad tendríamos 4 subunidades. Esta sería una sola subunidad de la acuaporina. Si lo vemos desde arriba, estas serían ya las 4 unidades en conjunto. Y vemos cómo al interior es donde queda el poro. Y entonces cuando sufre un cambio conformacional o en su arquitectura, se abre y es lo que permite la entrada o salida del soluto. Aquí vemos una imagen del transportador de glucosa GLUT1, donde pues también está conformado, en este caso, por 1, 2, 3, 4, 5 subunidades. Y aquí vemos una sección de cómo está configurada cada una de esas subunidades, donde al interior es donde se une la glucosa para que permita ser ingresada al interior de la célula. Un ejemplo de cotransporte paralelo y antiparalelo, en el caso del transporte paralelo, vemos cómo cuando hay un transporte de glucosa a nivel del enterocito, o sea, en el intestino, esto va de la mano con el sodio, es decir, al ingresar la glucosa también ingresa sodio. Por eso es que las soluciones las soluciones para hidratación oral deben de tener una concentración muy precisa, tanto de glucosa como de sodio, para permitir precisamente el ingreso de sodio al interior de la célula. Si no está elaborada de manera adecuada una solución de hidratación oral, si tiene una mayor o una menor concentración de glucosa, pues posiblemente no se lleve a cabo de manera adecuada este transporte conjunto de glucosa y de sodio. Este sería un ejemplo de un cotransporte paralelo, porque ambos ingresan. En el caso contrario, aquí tendríamos un transporte antiparalelo, nada más que en este caso sería un transportador activo, porque tenemos una sodio-potasio ATPasa, es decir, es una bomba, así se le llama, que es una proteína que está quemando energía, que utiliza ATP para facilitar la salida de sodio desde el interior de la célula, pero permitir el ingreso de potasio desde el exterior de la célula. Es la famosa bomba sodio-potasio ATPasa. Más ejemplos de transportes paralelos y antiparalelos. En este caso es un transportador de cloruro y bicarbonato a nivel del eritrocito. Los eritrocitos son células encargadas de transportar oxígeno en la sangre. Y vemos entonces cómo mientras que permitimos la salida de bicarbonato, se permite el ingreso de cloruro. Y es un sistema antiparalelo, porque mientras que uno entra, el otro sale. Luego tenemos el dichoso transporte activo. En el transporte activo la clave es que requiere de gasto de energía. Quemamos energía, principalmente ATP. Generalmente las proteínas transportadoras en este tipo de sistema se les conoce como bombas. Una de las más características es la sodio-potasio ATPasa. En este caso, la bomba sodio-potasio ATPasa transporta 3 sodios hacia el exterior y 2 potasios al interior de la célula, y se gasta un ATP en este proceso. Estos sistemas de transporte activo son muy importantes, ya que ayudan a mantener un cierto volumen celular y también facilita al mover los electrolitos
y los iones, mejor dicho, los iones al interior y al exterior de la célula, va a permitir que las células nerviosas y células musculares sean excitables desde el punto de vista eléctrico. También va a facilitar el transporte activo de glucosa y de ciertos aminoácidos. Hay que recordar que el transporte activo se transporta en contra de un gradiente electroquímico y no está favorecido energéticamente, o sea, se refiere que tenemos que gastar energía para que ocurra ese proceso. En el transporte activo primario, quemamos energía y entonces tenemos el intercambio de un soluto del interior al exterior o viceversa, pero es uno solo. Mientras que en el transporte activo secundario es donde tenemos los sistemas paralelos o antiparalelos, donde quemamos energía, facilitamos el ingreso o la salida de un determinado soluto, pero este a su vez facilita el ingreso o la salida de un soluto secundario. Ahora, estos son algunos ejemplos de bombas, de bombas transportadoras o de ATPasas. Como vemos, están conformadas por muchas subunidades. Son maquinarias, realmente maquinarias biológicas muy complejas. Otro ejemplo de, bueno, es igual una bomba sodio-potasio ATPasa. Aquí vemos lo que mencionábamos. Salen 3 sodios e ingresan 2 potasios y quemamos un ATP. Bien. Luego tenemos otros transportadores que se conocen como canales iónicos. Como su nombre lo indica, estos van a transportar iones inorgánicos. ¿En qué se diferencian de los transportadores? Bueno, al ser un canal, tienen una mayor velocidad de flujo, no se van a saturar y generalmente van a responder a una señal celular. Y nuevamente tenemos canales que van a depender de voltaje y canales que van a depender de ligando. De ligando quiere decir que requieren de un agonista, dependientes de voltaje, que responden a cambios en el potencial de membrana de la célula. Ejemplos de canales iónicos dependientes de voltaje: el de potasio, como lo estamos viendo aquí. Esa sería la configuración del canal de potasio, donde tenemos 1, 2, 3, 4 subunidades y donde va a sufrir un cambio conformacional para permitir entonces la salida de potasio desde el interior de la célula. En este caso sería un canal para lo que viene siendo acetilcolina, pero es un receptor nicotínico. Se llama nicotínico porque su agonista, aparte de ser la acetilcolina, también lo es el ácido nicotínico o la nicotina. Entonces, cuando se une su agonista, ya sea acetilcolina o nicotina, pues el canal va a sufrir un cambio en su configuración, se abre el canal. Aquí dice sitios de unión para la acetilcolina, pero como les comentaba, también tiene sitios de unión para el ácido nicotínico. Y entonces, al abrirse, va a permitir el ingreso de sodio y calcio al interior de la célula. Ese es un canal iónico dependiente del ligando. Entonces, resumiendo, vamos a tener los siguientes procesos. Difusión simple, no requerimos gasto de energía, se da de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, no hay proteínas intermedias y la sustancia tiene que tener características adecuadas que le permitan atravesar la membrana celular. Difusión facilitada, requerimos de una proteína, generalmente un transportadores que pueden ser dependientes de voltaje, que pueden ser dependientes de ligando, por ejemplo. Este transportador, al haber un cambio de voltaje o al unirse a su agonista, sufre un cambio en su configuración, un cambio en su estructura, se puede entonces abrir y permite la entrada o la salida del soluto dependiendo de la naturaleza de ese transportador. Y recordar, no requiere de energía. Luego tenemos el transporte activo primario, que igual requiere de una proteína, de un transportador, con la diferencia de que aquí quemamos energía
porque el intercambio se da de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración o es en contra de un gradiente electroquímico. En el transporte activo secundario, lo que hacemos es que aprovechamos el gasto de energía de una sustancia o de un soluto para facilitar entonces la entrada o la salida de un segundo soluto. Y luego tenemos los canales iónicos, que los canales iónicos son más rápidos que la difusión facilitada, y recordar que los canales iónicos también pues van a ser dependientes ya sea de voltaje o dependientes de ligando. Hay otras formas de transporte a través de la membrana, como son los ionóferos, donde son proteínas a las cuales se une un ion específico y digamos que la cubre para que pueda atravesar la membrana celular y llegar al interior, al citosol. Hasta aquí, muchachos y chicas, chicos, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda? Doctor, ¿me podría volver a repetir la diferencia entre la difusión facilitada y el canal iónico? Sí, en esencia tiene que ver un poco con la arquitectura. Digamos que la difusión son muy parecidas. La diferencia es que en la difusión facilitada, la cantidad de soluto que mueves puede ser menor, o de hecho es menor la cantidad de moléculas que puedes mover a través del transportador de difusión facilitada. Mientras que en el canal, como su nombre lo indica, literal es como si abrieras un túnel. Entonces, por lo tanto, la entrada o la salida de iones o de los solutos es muchísimo más amplia, como con mayor cantidad y a una mayor velocidad. Esa es la principal diferencia. Tengo una duda, doctor, respecto a eso mismo. ¿El canal iónico es pasivo, entonces, también? ¿A qué te refieres con pasivo? Es transporte, porque hay activo y pasivo, ¿no? Es transporte pasivo, o sea, no requiere energía. Exactamente, sí, no requiere de energía. O sea, no quemas ATP para que se eche a andar el canal iónico. Lo que sí es que el canal iónico va a sufrir cambios en su arquitectura, igual que en el caso del transportador de difusión facilitada, ya sea por cuestiones de cambio de voltaje en la membrana o porque se una a un agonista específico. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctor, así como estábamos viendo que algunos receptores se pueden bloquear, ¿puedes bloquear también el canal? Sí, sí, efectivamente, porque en este caso, aquí, por ejemplo, en este caso de estos receptores nicotínicos, hay antagonistas nicotínicos o antagonistas de acetilcolina. ¿A qué se refiere? Son sustancias químicas o fármacos que llegan y bloquean los sitios de unión a acetilcolina y por lo tanto ya no permiten la apertura del canal, entonces ya no hay ingreso de sodio y potasio y calcio, perdón, al interior de la célula. También los puedes bloquear. Gracias, De, doctor. de hecho, ese es el mecanismo de acción de algunos pesticidas y algunos insecticidas. Lo que hacen es precisamente bloquear este tipo de receptores nicotínicos, provocando parálisis respiratoria, provocando otro tipo de afecciones en lo que viene siendo, puede ser respiratoria o puede ser parálisis muscular. ¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos? Creo que no, doctor. Muy bien. Entonces, un segundito. Con esto estaríamos terminando nuestra primera unidad. Y entonces hay que, déjenme checar su programa. Teóricamente estaríamos en condiciones de hacer el examen, pero vamos a muy buen tiempo, entonces no sé qué prefieran ustedes, si quieran el examen antes de vacaciones o después de vacaciones de Semana Santa.
Antes, ¿no? Yo Para las diría. vacaciones creo que faltan 3 semanas, ¿no, doctor? O 2. Ajá. Nos quedan 1, 2, 3 semanas, sí, Ah, yo diría que antes entonces. Yo Podría también ser opino que antes. para que disfruten sus vacaciones, ¿no? Ujú, antes. Sí, Pues en ya de casa, una doctor. vez. Bien. ¿Les parece si lo vamos programando como por ahí del lunes 22? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, Denme un segundito. Va a estar sencillito, ¿eh? Bueno, eso digo yo. Bien. Entonces quedaría para el lunes 22 a las 5 de la tarde el examen, va a ser en formato virtual. Y aunado a ello, les voy a subir todo el material que hemos visto hasta ahorita que nos sirva como base para estudiar. Y la siguiente clase vamos a tener una actividad para reafirmar algunos conocimientos, es decir, la clase del día 8. Y el día 15 vamos a empezar a ver de los primeros temas de la segunda unidad. Pero creo que ese día no hay clase, ¿no, doctor? Creo que es ¿Cuál? puente. El 15. Sí. el 15 es feriado. Ah, ya miren, yo quiero darles clase. Bueno, no, entonces ya después, hasta después del examen, ya comenzamos con el tema de la segunda unidad. Por lo pronto, entonces la siguiente clase mejor hacemos estos ejercicios como para reafirmar algunos conocimientos de estos 6 temas. Ok, doctor. No nos vemos el 15 y nos veríamos hasta el 22 con el examen. Está bien, doctor. Perfecto. Pues pórtense muy bien, chicos, y nos vemos el siguiente lunes.